Mira, y el delito de extorsión es complejo, es sistemático. Hemos visto cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, cómo los extorsionadores han ido innovando, si me permite usted utilizar esta palabra. Vemos cómo son ya cada vez más diferentes las maneras en las que se acercan a sus víctimas cuando lo hacen de manera indirecta. Estas llamadas telefónicas que ya comentábamos, donde le dicen que tienen secuestrado un familiar o que viene algún familiar del extranjero, N cantidad de casos para enganchar a las víctimas, extorsionarlas y sacarles su dinero. Esto por un lado, y por otro las que se hacen a los negocios, que son principalmente pues cobros de piso, irles a pedir una cuota que se cobra de manera mensual y que lamentablemente en muchos de los casos lleva a que estos negocios cierren, porque por un lado pues tienen que pagar el impuesto al fisco y por otro estos impuestos fuera de la legalidad. Y para platicar más sobre este tema, me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana a Jeremías Zúñiga Mezano, el expresidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Jeremías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buena tarde, un saludo al auditorio, qué gusto estar con ustedes, Jimena. Jeremías, ¿cómo combatir un delito que no se ve, que no se palpa, que no se denuncia sobre todo y que pues están innovando cada vez más estos delincuentes? Bueno, primero hay que tener claro que de cada 100 delitos en materia de extorsión solamente uno se denuncia. Estos datos los ha dado a conocer el Secretariado Ejecutivo. De las extorsiones hay dos tipos. Las extorsiones de personas no vinculadas a la delincuencia organizada, que son oportunistas, que se aprovechan del miedo que hay en la sociedad, producto de la inseguridad que se está viviendo en el país, y extorsionistas que son parte de la delincuencia organizada, que visitan a cada negocio, a cada empresa, a cada establecimiento para exigirles el pago de una cantidad de dinero de forma semanal, quincenal o mensual, y que de esta manera, bueno, afectan lo que es la operación de cualquier comercio, de cualquier empresa, de cualquier negocio. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo inhibir esta situación? Bueno, de entrada hay que considerar algo fundamental, que es el miedo. El miedo es algo que se presenta en cualquier persona que es sujeta a una extorsión. No importa los cursos en materia de seguridad que tengan, la experiencia que tengan en temas de seguridad o prevención del delito, la extorsión, cuando uno es víctima, siempre genera una reacción porque amenazan nuestro negocio, nuestra familia, sobre todo a los hijos. Entonces uno reacciona. ¿Qué se le pediría a la autoridad? Pues que se implementen en cada uno de los penales de este país los inhibidores de las señales de celulares, porque es algo que hasta el día de hoy ha quedado pendiente, porque no es posible que sigan las extorsiones saliendo de los penales. Vemos espectaculares donde dicen, si te hablan de tal lugar, es seguramente de un penal. Bueno, hay un reconocimiento implícito por parte de la autoridad que te están extorsionando un penal. La pregunta es desde la ciudadanía, si esto ocurre, ¿por qué no poner estos bloqueadores de señales de seguridad? Estamos teniendo algunos problemas en la comunicación con Jeremías, pero nos platicaba él sobre este tema justamente, que ha habido varios intentos por parte de las autoridades. El tener registros de estos teléfonos en donde la Fiscalía de la República, las fiscalías estatales, dan a conocer a la población, a la ciudadanía, cuáles son estos números desde donde pueden ser víctimas de fraude, víctimas de extorsiones. Sin embargo, pues continúan saliendo estas llamadas de los penales. Hablaba ahorita Jeremías justamente del tema de inhibir estas llamadas de las cárceles. Y según, bueno, ahorita vamos a platicar de este estudio que hizo México Evalúa con Jeremías. Mientras tanto, continuamos con este punto que tocabas sobre inhibir las llamadas de las cárceles, que salen de las cárceles, Jeremías.
Sí, ya, seguramente hasta los delincuentes ya me bloquearon, pero no hay problema. El punto central es que se tienen que contratar, comprar los equipos para inhibir que los presos puedan tener acceso a los números telefónicos en materia de celular. Se entiende que dentro de las prisiones hay teléfonos móviles, pero la autoridad penitenciaria debe de tener un seguimiento de las llamadas. No pueden ser utilizados los penales como centros de extorsiones, y es lo que se requiere para la operatividad y movilidad en materia de seguridad. Hay muchas empresas, negocios que han cerrado debido a tema del temor que se presenta en estas situaciones, y ahí requerimos una implementación, un tema de apoyo por parte de las autoridades para evitar que se presenten las extorsiones. Yo insisto, hay dos tipos de extorsiones: la extorsión que viene de la delincuencia organizada, que esa, y hay que decírselo con mucha claridad a los ciudadanos, no se da a través del teléfono. Se presentan los delincuentes en los negocios, las empresas, para extorsionar, y aquella intimidación o tratar de extorsionar a través de las estrategias telefónicas, donde señalan que hay una persona, un familiar en algún lugar sustraído, que son de alguna manera situaciones virtuales. Se utilizan de manera que ellos tienen tecnología para bloquear los celulares de los familiares, y las personas deben distinguir que realmente la delincuencia organizada, cuando te quiere extorsionar, se presenta en tu puerta, en tu negocio, en tu casa, para extorsionarte. Y aquellas extorsiones que son telefónicas, que son oportunistas, que muchas de estas extorsiones se dan desde las cárceles. Hoy, por ejemplo, hay una defraudación que tiene que ver con la parte de los bancos, donde te hacen creer que hay un cargo en algún estado para que uno dé la grabación, porque ahora uno registra su voz y registra sus datos, y la gente debe de entender que al final el delito de extorsión incluye tanto lo bancario como la pedida de dinero, como el tema de la presencia en establecimientos, y es lo que uno debe de cuidar, Jimena. Jeremías, ¿y cómo combatir el tema del cobro de piso? Leía un estudio que realizó México Evalúa, donde comparaba dos estados. El tema de Michoacán, por ejemplo, allá en el 2013, 2014, cuando los ciudadanos, hartos precisamente de estos temas de extorsión, se levantan en armas y surgen las autodefensas. Al día de hoy, los casos de extorsión continúan en el estado de Michoacán y nuevamente surgen estos civiles armados. Y por otro está el de Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, donde optan por la no violencia, por mesas de seguridad, por mesas de diálogo, por la implementación de una unidad policial especializada en antiextorsión, esto en el 2009. Y si bien en el 2020 no reportaban una eliminación total de las extorsiones, sí se hablaba de que ya se encontraban por debajo de la media nacional. En este sentido, ¿cuál es una de las opciones para justamente combatir a los que van a los negocios a estar haciendo estos cobros de piso de manera mensual o quincenal? A ver, tengamos Tenemos problemas en la comunicación con Jeremías, pero lo comentábamos, es un tema complejo, y complejo también pues es combatirlo. Para concluir esta entrevista, Jeremías, insisto, ¿cómo combatir el cobro de piso si no se denuncia? Si tienen miedo los comerciantes, muchas veces prefieren pagar estas cuotas que denunciar, porque podría estar en riesgo incluso su vida. Hay que denunciar. Recordemos que el delincuente se aprovecha del miedo. El miedo es el mejor aliado del delincuente. Cuando una persona se arma de valor y denuncia, inhibe la extorsión. ¿Por qué? Les doy un ejemplo.
hay extorsiones en casas o negocios, cuando hay cámaras, prefiere el delincuente brincarse el negocio. Si el empresario, el ciudadano decide denunciar, el delincuente se enfrenta a algo que no está preparado, que es la denuncia, el valor. Yo que recomendaría denunciar. Un éxito de comunidades seguras en el país, como lo mencionabas, Jiménez, Chihuahua, se organizó la sociedad civil con la autoridad, en este caso la Procuraduría o la Fiscalía del Estado de Chihuahua, y que provocó que haya un área especializada que permita vincular a los empresarios con las autoridades en materia de procuración de justicia. Y cuando hay esta vinculación y por este lado te extorsionan y por el otro tú llamas por teléfono y denuncias a la autoridad, inhibes el delito. ¿Qué provocas? Que el delincuente se brinque. Desde luego, el delincuente te va a decir que van a matar a tu familiar, que los van a secuestrar, que los van a levantar, pero ellos se aprovechan del temor, del miedo. Ellos se enriquecen de ese miedo, que hay que tener capacidad de denuncia. En la medida que denunciemos, vamos a bajar los índices. Si hasta el día de hoy el delito de extorsión sigue como va, que de cada 100 delitos solo uno se denuncia, y de ese uno que se denuncia, solo uno llega a una sentencia, pues las cifras están a favor de los delincuentes. Por lo tanto, se vuelve un negocio para ellos. Hay que tener la capacidad de denunciar, de no intimidarnos. Entiendo que cuando nos hablan vía telefónica, pues todos tenemos temor porque amenazan a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros negocios, pero hay que tener capacidad de denunciar porque en la medida que los enfrentemos vamos a poder revertirlo. Jeremías, muchísimas gracias por esta entrevista y por este panorama que nos das en torno a cómo evitar, cómo combatir un delito que, repito, no se ve y lamentablemente pues no se denuncia. Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Gracias, Jimena, y solo diría un dato adicional. Veamos en la última encuesta del INEGI cómo Tampico, de ser de las ciudades más inseguras, en la última encuesta del INEGI, hoy aparece la segunda ciudad más segura. ¿Qué implica? Involucramiento entre sociedad y gobierno. Muchísimas gracias, Jeremías. Un abrazo fuerte. Gracias.